Padre Celestial, en este momento nos levantamos bajo la autoridad del Salmo 35 y declaramos que tú contiendes con los que contienden contra nosotros y peleas contra los que nos combaten, porque no estamos indefensos, no estamos solos, no estamos expuestos, estamos cubiertos por la sangre poderosa de Jesucristo y establecidos bajo tu justicia eterna. Tu palabra dice: contiende, oh Señor, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Y hoy esa escritura no es historia antigua, es decreto vigente sobre nuestra vida. Hoy no ven temor, venimos con autoridad. No venimos a suplicar desde la derrota, venimos a declarar desde la victoria que ya fue establecida en la cruz, donde Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Señor, toma escudo y adarga y levántate en nuestra ayuda. Empuña la lanza y cierra el paso a todo espíritu que intenta perseguir nuestro destino. Ponte frente a nosotros como muro de fuego, como defensor activo, como guerrero que no duerme ni se distrae. Si hay acusaciones levantadas en el mundo espiritual contra nuestra vida, que ahora mismo sean silenciadas, porque escrito está que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si hay decretos de brujería escritos en secreto, llevando nuestro nombre, que ahora mismo sean anulados por la autoridad del nombre de Jesús. Si alguien ha levantado un altar oculto, pronunciando palabras de maldición, ese altar se derrumba por el fuego del Espíritu Santo y queda reducido a ceniza espiritual, sin poder de reconstrucción. Si hubo reuniones nocturnas mencionando nuestro futuro para sabotearlo, declaramos que el cielo interrumpe esas reuniones. Si hubo pactos intentando intercambiar nuestro avance por estancamiento, esos pactos quedan invalidados. Si hubo sacrificios simbólicos buscando debilitarnos, declaramos que no tienen efecto, porque mayor es el sacrificio perfecto de Cristo que cualquier intento humano de manipulación espiritual. No existe obra en tinieblas que pueda prevalecer frente a la luz del Cordero. Declaramos que toda obra de hechicería queda expuesta, que todo espíritu de Jezabel pierde influencia y control, que todo espíritu pitónico suelta y libera cualquier área que intentó asfixiar, que todo espíritu marino retrocede y pierde territorio, que todo incubus y sucubus es expulsado sin derecho a regresar, que todo espíritu familiar asignado para vigilar, observar y sabotear es cegado y destruido. Si intentaron estudiar nuestras debilidades, ya no tienen acceso. Si intentaron anticipar nuestros movimientos, quedan confundidos. Si intentaron establecer ciclos repetitivos de opresión, esos ciclos se rompen ahora mismo. No tienen derecho legal, no tienen autoridad, no tienen permiso, porque estamos bajo el pacto de la sangre, y la sangre habla mejor que cualquier acusación. La sangre no solo perdona, la sangre justifica. La sangre no solo limpia, la sangre cancela registros. La sangre no solo cubre, la sangre responde en el tribunal del cielo, y donde la sangre habla, toda otra voz debe callar. Por eso declaramos que ninguna palabra pronunciada en contra nuestra permanece activa. Ninguna maldición heredada mantiene vigencia. Ningún intento de atadura espiritual continúa funcionando. Somos propiedad redimida. Somos territorio comprado a precio de sangre. Somos herencia del Dios Altísimo. Y lo que pertenece a Dios no puede ser reclamado por las tinieblas. Y así, bajo esa verdad firme, seguimos declarando que el Señor pelea por nosotros no como espectador distante, sino como defensor comprometido, como juez justo, como guerrero invencible. Y mientras Él pelea, toda oposición retrocede, toda estrategia se debilita y todo intento de sabotaje pierde consistencia. Señor, sean avergonzados y confundidos los que buscan nuestra vida. Que retrocedan humillados los que planean nuestra caída, que su camino sea oscuro y resbaladizo y que el ángel del Señor los persiga. Como está escrito en el mismo Salmo 35,
Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Vuelvan atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan. Tomamos esa palabra como decreto activo y la establecemos ahora mismo. No pedimos venganza humana. Declaramos justicia divina, que toda estrategia diseñada con intención de daño pierda coordinación. Que toda mente que planificó sabotaje experimente confusión. Que toda conspiración pierda dirección y cavaron un hoyo para nosotros, que caigan en él. Porque el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Si escondieron redes para atraparnos, que sus propios pies queden atrapados. Si prepararon emboscadas invisibles, que esas emboscadas se activen en su contra antes de rozar nuestro camino. Si planearon sabotaje contra nuestro futuro, que sus planes se desintegren antes de tocar nuestro destino. Que lo que fue diseñado en secreto colapse públicamente sin lograr resultado. Hoy decretamos que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y no lo declaramos como frase repetida, lo declaramos como sentencia espiritual. Ninguna arma visible ni invisible, ninguna palabra hablada ni susurrada, ningún decreto escrito ni ritualizado. Escucha esto con claridad, ninguna palabra de maldición tendrá efecto, porque estamos bajo bendición de pacto. Ningún decreto satánico permanecerá en pie, porque fue confrontado con autoridad superior. Ningún ataque nocturno tendrá continuidad, porque fue interceptado por fuego divino. Si hubo opresión mientras dormías, termina ahora, porque el que guarda a Israel no se adormece ni duerme. Si hubo ansiedad sin explicación, se rompe ahora, porque no hemos recibido espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hubo pesadez espiritual, intentando sofocar tu avance, se disipa ahora mismo en el nombre de Jesús, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Padre, enviamos confusión al campamento enemigo, como hiciste en tiempos antiguos, cuando ejércitos se levantaron contra tu pueblo y terminaron derrotándose entre sí. Declaramos división entre toda alianza maligna que intentó coordinar ataque. Que no se entiendan, que no se comuniquen con claridad, que no logren acuerdo. Declaramos fuego sobre toda red satánica organizada contra nuestra casa. Que cada nodo se queme, que cada conexión se interrumpa, que cada estructura colapse desde su base. Declaramos que toda estructura invisible, levantada contra nuestras finanzas, nuestra salud y nuestro propósito, es derribada desde sus cimientos. No solo debilitada, sino desmontada completamente. Si hubo resistencia constante en el área económica, esa resistencia pierde fuerza. Si hubo presión persistente sobre el cuerpo, esa presión cede. Si hubo oposición repetitiva contra nuestro llamado, esa oposición se agota y se deshace. Lo que fue programado para retrasarnos se acelera a nuestro favor, porque tú eres el Dios que restaura años que fueron consumidos. Lo que fue diseñado para bloquear se convierte en impulso, porque lo que el enemigo pensó para mal, tú lo transformas para bien. Lo que parecía cerrado comienza a abrirse por intervención divina, no por esfuerzo desesperado, sino por alineación celestial. Y así como declaramos caída para la estrategia del enemigo, declaramos avance firme para nosotros. Donde intentaron frenar, avanzamos. Donde intentaron debilitar, nos fortalecemos. Donde intentaron aislar, somos respaldados. La justicia no solo neutraliza el mal, la justicia establece progreso. Seguimos bajo la autoridad del Salmo 35, pero ahora no solo viendo retroceso del enemigo, sino viendo movimiento a nuestro favor. Lo que estaba en pausa se reactiva, lo que estaba bajo presión se estabiliza, lo que parecía frágil se consolida. Y mientras ellos retroceden confundidos, nosotros avanzamos con claridad. Activamos ahora mismo asistencia angelical, porque tu palabra declara que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que heredarán salvación. Que el arcángel Miguel se levante en batalla como príncipe que defiende al pueblo de Dios. Que no sea una imagen simbólica,
sino una realidad operativa en el mundo espiritual. Que ejércitos celestiales rodeen nuestro hogar, no como visita momentánea, sino como guardia establecida. Que columnas de fuego custodien cada puerta, como en el desierto cuando tu presencia guiaba y protegía. Que murallas de luz establezcan límites firmes, que ninguna fuerza oscura pueda cruzar, penetrar o debilitar. Si hubo vigilancia demoníaca, ahora hay vigilancia angelical superior. Si hubo intento de acecho, ahora hay custodia activa. Si hubo monitoreo espiritual en nuestra contra, ahora hay cobertura celestial permanente. Declaramos protección sobre nuestra mente, y toda sugestión contraria a tu verdad pierde influencia. Protección sobre nuestro cuerpo, y toda opresión física pierde derecho. Protección sobre nuestros hijos, y ninguna sombra generacional los alcanza. Protección sobre cada generación conectada a nosotros, porque no permitimos que lo que fue confrontado vuelva a transmitirse. Ninguna transferencia de maldición continúa. Ninguna herencia de opresión permanece activa, porque la sangre de Cristo corta toda línea de transmisión espiritual y establece una nueva herencia: justicia, paz y propósito. Si en el pasado hubo patrones repetitivos, ahora hay interrupción definitiva. Si hubo ciclos heredados, ahora hay final marcado. Si hubo historia de lucha constante, ahora hay historia de autoridad establecida. Yo decreto sobre tu vida que el Señor es tu defensor y tu justicia, y cuando Él defiende, no deja espacio a réplica. Decreto que el cielo pelea por ti, incluso cuando no lo ves, porque no dependes de percepción, dependes de pacto. Decreto que todo enemigo invisible es expuesto y que toda conspiración secreta pierde fuerza antes de tomar forma visible. Decreto que la vergüenza cambia de lugar y que la victoria comienza a manifestarse sino externamente, en decisiones, en puertas, en oportunidades. Nosotros declaramos que caminamos en autoridad consciente, no accidental, que hablamos con respaldo celestial, no con palabras vacías, que nuestras declaraciones no caen al vacío, sino que ejecutan juicio contra toda tiniebla, porque están alineadas con la voluntad de Dios. Cuando declaramos, no improvisamos, establecemos lo que ya fue decidido en el cielo. Gracias, Señor, porque mientras declaramos, tú actúas con precisión. Gracias porque mientras establecemos tu palabra, tú ejecutas sentencias sin demora. Gracias porque el resultado ya está determinado a nuestro favor y no depende de negociación humana. Seguimos firmes, no por terquedad, sino por convicción espiritual. Seguimos declarando, no por repetición vacía, sino por autoridad establecida. Seguimos estableciendo justicia divina, porque entendemos que la victoria no es emoción momentánea, es posición consolidada. Bajo la cobertura del Salmo 35, afirmamos que esta batalla no nos vencerá, que esta oposición no nos detendrá y que este ataque no definirá nuestro destino. Lo que nos define es tu promesa, lo que nos sostiene es tu justicia, lo que nos respalda es tu intervención, porque tú con los que contienden contra nosotros y peleas contra los que nos combaten. Y en esa verdad no solo permanecemos, avanzamos, no solo resistimos, conquistamos, no solo sobrevivimos, vencemos. Y desde esa posición seguimos declarando, sabiendo que el cielo ya se movió, que la justicia ya fue establecida y que lo que comenzó como guerra ahora se sostiene como dominio confirmado. Padre justo y poderoso, seguimos firmes bajo la autoridad del Salmo 35 y declaramos que toda confrontación invisible que se haya levantado contra nosotros pierde estabilidad. Ahora mismo, no solo se debilita, se desestructura desde su base. Si hay fuerzas espirituales intentando resistir este momento de decreto, quedan debilitadas antes de organizar respuesta. Si hay oposición organizada en regiones espirituales, comienza a fracturarse internamente.
Si hay voces que nos acusaban delante del mundo espiritual, quedan silenciadas por la sangre del Cordero, que habla mejor que cualquier testimonio contrario. No retrocedemos, no negociamos, no cedemos terreno, porque estamos establecidos en un pacto eterno. Y ese pacto nos respalda. No es fuerza humana la que nos sostiene, es promesa divina. Y cuando Dios establece pacto, no lo rompe presión externa, no lo invalida acusación, no lo altera oposición persistente. Estamos firmes porque la base es eterna. Declaramos que toda palabra hablada en secreto contra tu nombre se desintegra antes de tomar forma. Toda reunión donde se mencionó tu destino con intención de sabotaje queda dispersada como humo delante del viento. Todo acuerdo oscuro, firmado espiritualmente en contra de tu avance, es anulado por autoridad superior. Toda energía enviada para agotarte espiritualmente regresa al punto de origen sin tocar tu vida ni afectar tu propósito. Si intentaron debilitar tu fe se fortalece porque fue probada y no se quebró. Si intentaron sembrar confusión, la claridad aumenta porque la verdad prevalece. Si intentaron provocar división en tu casa, la unidad se establece con mayor firmeza porque ahora está basada en discernimiento. Señor, tú ves lo que nadie más ve. Conoces lo que fue planeado en silencio. Sabes dónde se intentó colocar tropiezo. Y por eso declaramos que todo tropiezo oculto queda expuesto antes de que nuestros pies lo toquen. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No caminamos iluminados. Si hubo emboscadas preparadas estratégicamente, quedan descubiertas. Si hubo trampas colocadas en momentos clave, son reveladas antes de activarse. No caeremos en trampas invisibles, porque el Espíritu nos advierte. No seremos sorprendidos por ataques inesperados, porque la vigilancia celestial permanece activa. No seremos derrotados por estrategias ocultas, porque tu luz penetra lo profundo y desarma cualquier intento antes de ejecutarse. El enemigo puede planear, pero no puede operar sin que tú lo permitas. Y lo que tú no permites, no prospera. Y mientras ellos intentan operar desde la sombra, nosotros caminamos en luz abierta. Mientras intentan esconder intención, nosotros avanzamos con transparencia. Mientras intentan construir en secreto, sus estructuras se agrietan antes de sostenerse. Seguimos firmes no por tensión, sino por convicción. Seguimos declarando no por ansiedad, sino por autoridad. Seguimos avanzando no por impulso emocional, sino por respaldo divino. Toda resistencia pierde fuerza, toda acusación pierde voz, toda oposición pierde estabilidad. Y bajo la autoridad del Salmo 35, afirmamos que la justicia ya fue activada, la protección ya fue establecida y el terreno ya fue asegurado. Lo que intentó levantarse contra nosotros no tiene cimiento firme, y lo que no tiene cimiento termina cayendo por su propio peso. Y nosotros permanecemos de pie. Ahora mismo cancelamos todo trabajo de brujería enviado en ciclos repetitivos. No solo lo interrumpimos, lo desactivamos en su raíz para que no vuelva a reiniciarse. Si hubo ataques que parecían regresar por temporadas, declaramos que ese patrón queda definitivamente roto. Rompemos toda asignación demoníaca persistente, toda misión prolongada diseñada para desgastar con el tiempo. Destruimos toda transferencia espiritual negativa que intentó pasar carga, opresión o confusión de una etapa a otra. Anulamos toda vigilancia espiritual que intentaba monitorear nuestros movimientos para anticipar ataques estratégicos. Si hubo espíritus familiares observando patrones para atacarnos, quedan cegados y desorientados. Ya no tienen acceso a información. Ya no tienen punto de referencia. Y hubo espíritus territoriales intentando limitar nuestro crecimiento o establecer techo invisible sobre nuestro avance. Pierden autoridad y son desplazados. Y hubo manipulaciones espirituales tratando de influenciar decisiones importantes. Negocios, relaciones, oportunidades se disuelven por el poder del Espíritu Santo.
porque declaramos que nuestras decisiones están alineadas con sabiduría divina y no con presión oculta. No permitimos ciclos repetitivos, no permitimos desgaste constante. No permitimos ataques programados por temporada. Lo que intentó operar por insistencia se encuentra con cierre definitivo. Declaramos que el ángel del Señor se mueve con espada desenvainada, no como símbolo, sino como acción activa en el mundo espiritual, que corta toda atadura invisible que aún intentaba mantenerse, que rompe toda cadena espiritual que parecía débil pero persistente, que separa cualquier conexión impura que intentaba sostener influencia residual. Porque escrito está que el Señor es varón de guerra, y cuando Él interviene, lo hace con precisión y con autoridad absoluta. Toda atadura del pasado que no proviene de Dios se rompe sin posibilidad de reactivación. Todo vínculo espiritual incorrecto se corta desde su raíz, no superficialmente. Toda alianza que no fue establecida por el cielo se deshace por completo. Si hubo conexiones emocionales manipuladas espiritualmente, quedan purificadas. Si hubo compromisos tomados bajo presión o engaño espiritual, quedan revocados. Si hubo accesos concedidos sin discernimiento, quedan cerrados y sellados. Caminamos libres, no parcialmente libres. Pensamos con claridad, no con interferencia. Decidimos con dirección divina, no con presión invisible. Yo decreto sobre tu mente paz sobrenatural que no depende de circunstancias. Decreto sobre tu cuerpo protección divina que refuerza y fortalece. Decreto sobre tus finanzas provisión estable y sostenida, no temporal. Decreto sobre tu familia cobertura permanente, no intermitente. No hablamos de alivio momentáneo, hablamos de estabilidad continua. Nosotros establecemos que ningún patrón destructivo continúa. Si hubo repetición de errores inducidos, termina. Que ningún ciclo negativo se repite. Que ninguna puerta incorrecta permanece abierta. Si algo fue abierto sin discernimiento, se cierra con conciencia y autoridad. Si algo fue permitido por desconocimiento, se revoca con entendimiento. Si algo fue tolerado por miedo, se elimina con valentía espiritual. No solo expulsamos lo incorrecto, reemplazamos con orden divino. No solo cerramos puertas, establecemos límites firmes. No solo rompemos cadenas, afirmamos libertad madura. Y así, lo que antes era terreno vulnerable, ahora es territorio gobernado. Lo que antes era punto de acceso, ahora es punto sellado. Lo que antes era ciclo repetitivo, ahora es historia terminada. Seguimos bajo la autoridad del Salmo 35, pero ahora desde una posición aún más firme. Sin ciclos, sin residuos, sin puertas entreabiertas. La limpieza fue completa. La ruptura fue definitiva. La libertad fue establecida. Y permanecemos así. Señor, sean como polvo delante del viento los que intentan levantarse contra nosotros, así como dice tu palabra que los impíos son como el tamo que arrebata el viento. Declaramos que toda intención persistente pierde consistencia, que el viento de tu espíritu los disperse, que no puedan sostener estructura, que lo que intenten construir se desmorone antes de afirmarse, que sus planes se evaporen antes de tomar forma, que sus estrategias se vuelvan incoherentes entre sí, que no logren coordinarse ni encontrar acuerdo, que no encuentren estabilidad, que no encuentren respaldo, que no encuentren punto de apoyo. Si intentan reagruparse, se dispersan. Si intentan reestructurarse, se confunden. Si intentan insistir, se debilitan. Mientras ellos se desorganizan, nosotros avanzamos organizados por el cielo. Mientras sus planes se fragmentan, nuestro propósito se fortalece. Mientras su intención se debilita, nuestra asignación se aclara con mayor precisión. No avanzamos por casualidad, avanzamos por dirección divina. No vamos por suerte, progresamos por alineación. Declaramos restauración donde hubo desgaste profundo. No solo recuperación superficial, sino renovación interna. Declaramos fuerza donde hubo agotamiento acumulado.
Porque los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Declaramos enfoque donde hubo distracción constante. Porque nuestra mente se alinea a propósito y no a interferencia. Declaramos avance donde hubo estancamiento prolongado. Porque cuando Dios abre camino, nadie lo puede cerrar. Nada de lo que fue diseñado para detenernos logrará su objetivo, porque lo que Dios determinó no puede ser frustrado por oposición humana o espiritual. Nada de lo que fue programado para retrasarnos permanecerá activo, porque el tiempo redimido se acelera cuando el cielo interviene. Nada de lo que fue lanzado contra nosotros tendrá permanencia, porque el Señor pelea por nosotros de manera constante, no intermitente, no ocasional, sino continua. Su defensa no es temporal, su cobertura no es parcial, su intervención no es limitada. Gracias, Padre, porque incluso ahora estás reorganizando circunstancias más allá de nuestra vista. Gracias porque estás moviendo piezas invisibles a nuestro favor. Gracias porque donde hubo resistencia, comienza a haber cooperación inesperada. Gracias porque donde hubo puertas cerradas, comienza a haber apertura estratégica y ordenada. Si antes había fricción, ahora hay fluidez. Si antes había bloqueo, ahora hay paso abierto. Si antes había presión, ahora hay estabilidad. Seguimos declarando sin debilitar nuestra voz, porque sabemos que nuestras palabras están alineadas con tu voluntad. Seguimos estableciendo sin reducir nuestra fe, porque hemos visto tu fidelidad. Seguimos avanzando sin mirar atrás, porque lo que quedó atrás ya fue resuelto, y lo que está delante ya fue preparado. Tu palabra permanece firme. Tu justicia se ejecuta sin demora. Tu intervención no falla. Y así, mientras el intento de oposición se deshace como polvo, nosotros nos afirmamos como casa edificada sobre roca. No nos movemos por viento contrario, no nos desestabiliza presión externa, no nos intimida resistencia persistente, porque el Señor pelea por nosotros. Y cuando Él pelea, el resultado no queda pendiente. Y así continuamos bajo la autoridad del Salmo 35. No como quien repite palabras antiguas, sino como quien ejecuta un decreto vivo, declarando que toda oposición cae no parcialmente, sino completamente, que toda conspiración se disuelve antes de consolidarse, que toda intención maligna pierde fuerza antes de manifestarse. Cada paso que damos está respaldado por el cielo, protegido por ángeles y sellado por la sangre que habla victoria sobre nuestra vida. No caminamos solos, caminamos escoltados. No avanzamos vulnerables, avanzamos cubiertos. No decidimos a ciegas, decidimos bajo dirección divina. Padre eterno, seguimos de pie en esta batalla espiritual y no retrocedemos ni un centímetro, porque sabemos que cuando tú peleas por nosotros, ningún poder puede prevalecer. Si el enemigo pensó que nos cansaríamos, se equivocó, porque nuestra fuerza no depende de emoción, depende de tu espíritu. Si creyó que nos rendiríamos, falló en su cálculo, porque nuestra determinación no se basa en circunstancias, basa en pacto. Si imaginó que su presión nos haría dudar, hoy queda expuesto, porque la presión solo reveló que nuestra base es firme. Mientras más intenta oprimir, más fuerte se levanta tu presencia alrededor nuestro. Donde hubo presión, ahora hay peso de gloria. Donde hubo intento de intimidación, ahora hay convicción renovada. Donde hubo amenaza, ahora hay autoridad afirmada. No somos debilitados por la confrontación, somos refinados por ella. Señor, examina ahora mismo toda región espiritual donde se haya pronunciado nuestro nombre con intención de daño. Y envía tu fuego consumidor, fuego que purifica, fuego que separa, fuego que desmantela toda estructura contraria. Si hubo rituales ocultos, que se interrumpan en el instante. Que el proceso quede cortado antes de completarse. Si hubo invocaciones en nuestra contra, que se disipen en el aire sin encontrar punto de contacto. Que no tengan receptor, que no tengan efecto. Si hubo sacrificios simbólicos para bloquear nuestro avance, que pierdan todo efecto,
porque ningún sacrificio humano puede superar el sacrificio perfecto del Cordero. Si alguien intentó manipular el mundo espiritual usando nuestro nombre, ese intento queda anulado. Si alguien intentó negociar nuestro destino en tinieblas, esa negociación queda invalidada. Si alguien intentó sellar palabra negativa sobre nuestro futuro, esa palabra pierde vigencia. Nada que haya sido levantado en tinieblas tiene poder frente a la luz que nos cubre. La luz expone, la luz revela, la luz desarma. Y donde la luz entra, la oscuridad no puede permanecer organizada. Por eso seguimos firmes, no como quien teme ataque futuro, sino como quien sabe que el terreno fue asegurado. No como quien duda del resultado, sino como quien conoce al guerrero que pelea por él. El Señor contiende, el Señor examina, el Señor responde, y cada intento contrario encuentra resistencia inmediata. Y aunque hubo momentos donde sentimos peso, hoy ese peso se rompe. No lo negamos, no lo maquillamos, lo confrontamos y declaramos su final. Aunque hubo días donde la batalla parecía silenciosa pero intensa, donde no había señales visibles, pero sí presión constante. Hoy esa presión cede y pierde consistencia. Aunque hubo noches donde no entendíamos el origen del ataque, hoy entendemos que era resistencia espiritual, intentando frenar avance legítimo, y declaramos que esa resistencia se quiebra por completo. No fue imaginación, no fue casualidad, fue oposición, pero la oposición no prevaleció. Tú no estás luchando solo. Escucha esto con claridad. El cielo entero está movilizado a tu favor. El Dios que no duerme está atento. Los ángeles que ministran están activos. La sangre que habla está vigente. No estás resistiendo en soledad. Estás respaldado por gobierno celestial. Declaramos que toda palabra que intentó marcar tu identidad queda anulada. Toda etiqueta impuesta por ataque, por error pasado o por acusación injusta pierde fuerza legal. No eres lo que dijeron. No eres lo que intentaron decretar sobre ti. No eres el resultado de una maldición. Eres el resultado de un propósito divino establecido antes de que hubiera oposición. Porque antes de que hubiera ataque, ya había llamado. Antes de que hubiera acusación, ya había elección. Y todo lo que quiso redefinir tu destino fuera de la voluntad de Dios pierde autoridad ahora mismo. Si intentaron reducir tu visión se expande. Si intentaron disminuir tu valor, tu identidad se afirma. Si intentaron empujarte hacia versión limitada de ti mismo, esa limitación se rompe. Padre, que se levante tu justicia como tormenta. No suave, no distante, sino contundente. Que truene tu voz contra toda estructura espiritual y legal. Que lo que fue construido sin permiso divino tiemble hasta colapsar. Que tiemble toda base que fue levantada contra nosotros. Que se agrieten los cimientos que parecían antiguos y sólidos. Que lo que llevaba años intentando sostenerse pierda estabilidad de repente. Si hay fortalezas antiguas intentando sostenerse, que se agrieten desde dentro. No solo debilitadas, sino fracturadas irreparablemente. Si hay pactos que parecían firmes, que se deshagan como cuerda quemada. Que pierdan coherencia, que pierdan vigencia. Si hay ciclos que parecían repetirse generación tras generación, que se corten definitivamente hoy. No postergados, no reducidos, sino terminados, porque lo que comenzó en generaciones pasadas no tiene derecho a continuar en esta. Lo que fue tolerado por desconocimiento no se tolera más. Lo que fue repetido por falta de revelación se corta por autoridad. La justicia no solo responde al ataque presente, también corrige historia pasada. La intervención divina no solo protege el ahora, también redime el ayer. Y mientras las fortalezas caen, sentimos ligereza. Mientras los pactos se rompen, sentimos libertad. Mientras los ciclos se cortan, sentimos claridad. No estamos reaccionando emocionalmente. Estamos presenciando ajuste espiritual profundo. Lo que estaba mal alineado se realinea. Lo que estaba torcido se
endereza. Lo que estaba sostenido por engaño se derrumba frente a la verdad. Seguimos firmes bajo la autoridad del Salmo 35, pero ahora con menos peso, con más claridad, con identidad restaurada y territorio libre de estructuras antiguas. Y lo que cayó no se vuelve a levantar. Yo decreto que tu ánimo se fortalece mientras escuchas esto, no como emoción pasajera, sino como convicción profunda que se asienta en tu interior. Decreto que tu espíritu se alinea con la victoria ya establecida, que deja de reaccionar desde memoria de batalla y comienza a responder desde posición de dominio. Decreto que la fe reemplaza cualquier rastro de miedo. No que el miedo se oculte, sino que sea expulsado por verdad firme. Decreto que la seguridad espiritual vuelve a establecerse dentro de ti como fundamento estable, no como sensación temporal. Nosotros declaramos que no caminamos bajo sombra de amenaza, caminamos bajo cobertura de autoridad. No evaluamos cada paso esperando ataque. Avanzamos sabiendo que el territorio fue asegurado. No interpretamos cada dificultad como derrota. Discernimos y seguimos firmes. La atmósfera cambió. La posición cambió. La percepción cambió. Si el enemigo intentó infiltrarse a través de relaciones, queda expuesto. Si usó cercanía para sembrar confusión, su estrategia pierde efecto. Si intentó infiltrarse a través de oportunidades engañosas que parecían avance, pero eran trampa, queda descubierto antes de consolidarse. Si intentó sembrar división disfrazada de conflicto natural, su diseño se revela y se neutraliza. Nada oculto permanece oculto cuando el Señor pelea por sus hijos. Lo que opera en sombra es traído a luz antes de causar daño permanente. Si hubo consejo manipulado, ahora hay discernimiento claro. Si hubo influencia disfrazada, ahora hay revelación. Si hubo presión emocional estratégica, ahora hay estabilidad firme. Y ahora mismo enviamos de regreso todo ataque enviado en nuestra dirección. No lo retenemos, no lo absorbemos, no lo internalizamos como carga propia. Lo devolvemos desactivado, neutralizado, sin poder para volver. Lo que fue enviado con intención de herir pierde intención y pierde efecto. Lo que fue lanzado para debilitar se encuentra con resistencia y retrocede sin impacto. Declaramos que el ciclo termina aquí. No en pausa, no en espera, sino en cierre definitivo. Declaramos que la línea de opresión se corta aquí. Que lo que intentó avanzar más allá de este punto encuentra límite firme. Declaramos que la historia de sabotaje espiritual no continúa en nuestra generación. No heredamos patrones destructivos. No repetimos fracasos inducidos. No transmitimos opresión. Aquí se establece un antes y un después. Aquí termina la repetición. Aquí termina la insistencia del enemigo. Aquí termina la narrativa de desgaste. Y comienza estabilidad prolongada. Comienza claridad constante. Comienza avance sostenido. Seguimos bajo la autoridad del Salmo 35, pero ahora no como quien responde a ataque activo, sino como quien declara frontera firme. El enemigo fue confrontado, expuesto, debilitado y ahora limitado. No opera libremente, no actúa sin resistencia, no encuentra espacio abierto. Y nosotros permanecemos fortalecidos, conscientes y establecidos. Gracias, Señor, porque mientras declaramos guerra espiritual, también declaramos victoria espiritual. No luchamos con incertidumbre, luchamos con resultado definido. Gracias porque no solo estamos resistiendo, estamos avanzando. No solo estamos bloqueando ataques, estamos ocupando territorio. Gracias porque no solo estamos sobreviviendo, estamos conquistando. Porque tu propósito no se limita a preservarnos, sino a posicionarnos. Y aunque la batalla fue real, la victoria es más real todavía. La presión existió, pero no prevaleció. La oposición se levantó, pero no se sostuvo. El intento fue intenso, pero tu intervención fue superior.
Lo que parecía amenaza terminó siendo escenario para manifestación de tu justicia. Seguimos firmes, seguimos declarando, seguimos estableciendo tu justicia, porque el Salmo 35 no es solo palabras antiguas escritas en un contexto distante. Es una activación presente, es un decreto vivo, es una espada en movimiento que no se oxida ni pierde filo. No recitamos, ejecutamos, no repetimos, establecemos, y mientras esta espada se mueve, todo lo que no proviene de ti cae. No se debilita lentamente, cae. Todo lo que se levantó contra nosotros se disuelve. No queda en suspensión, pierde estructura. Todo lo que fue diseñado para detenernos pierde fuerza definitivamente. No queda en espera para intentar después. En el nombre poderoso de Jesucristo, tomamos autoridad ahora mismo sobre toda jerarquía espiritual que haya sido asignada contra nuestra vida, contra nuestra familia y contra nuestro propósito. No hablamos a síntomas aislados, hablamos a estructuras organizadas. Declaramos que toda potestad, todo principado, todo gobernante de tinieblas en regiones celestes pierde influencia y retrocede. No negociamos con jerarquías, no dialogamos con sistemas oscuros, los desmantelamos por autoridad superior, porque escrito está que Cristo está por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío, y nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales. No hablamos desde emoción humana. Hablamos desde posición espiritual. No hablamos desde reacción. Hablamos desde gobierno. No hablamos desde miedo. Hablamos desde autoridad delegada. Desde esa posición, ejecutamos juicio contra toda operación satánica activa. Si hubo cadena de mando espiritual organizada contra nuestro avance, se fractura. Si hubo coordinación estratégica en regiones invisibles, se interrumpe. Si hubo asignaciones específicas contra miembros de nuestra familia, se cancelan una por una. Toda estructura pierde cohesión, toda jerarquía pierde dirección, toda operación pierde cobertura. Y mientras esas estructuras retroceden, nosotros no nos movemos con arrogancia, sino con firmeza consciente. Sabemos quién pelea por nosotros. Sabemos desde dónde hablamos. Sabemos bajo qué autoridad decretamos. El Señor contendió. La sangre respaldó. El cielo ejecutó. Y ninguna jerarquía puede sostenerse frente a esa realidad. Reprendemos ahora todo espíritu de Jezabel que intentó manipular, seducir, controlar o intimidar. No solo lo confrontamos, lo desautorizamos completamente. Se intentó operar a través de presión emocional, pierde influencia. Se intentó usar intimidación espiritual para silenciar nuestra voz, pierde efecto. Reprendemos todo espíritu pitónico que quiso asfixiar nuestro avance y estrangular nuestra oración. Declaramos que su intento de sofocar visión y propósito queda sin fuerza, porque nuestro aliento proviene del Espíritu de Dios y no puede ser comprimido por tinieblas. Reprendemos todo espíritu marino que intentó traer confusión emocional, inestabilidad y opresión nocturna. Pierde acceso a la atmósfera de nuestra casa. Reprendemos todo espíritu y sucubus que intentó contaminar sueños y debilitar voluntad. No tiene parte ni derecho sobre mente ni cuerpo redimido. Reprendemos todo espíritu de brujería, hechicería y adivinación que haya sido activado usando nuestro nombre como punto de contacto. Declaramos que el nombre que nos identifica está sellado por la sangre y no puede ser manipulado en ningún altar. No importa el método. No importa la distancia, no importa la insistencia. La autoridad del nombre de Jesús es superior. Si hubo muñecos, fotografías, prendas o cualquier objeto usado como punto de contacto espiritual, declaramos que pierde conexión ahora mismo. Se rompe el enlace, se corta la transmisión, se desactiva la intención. Si hubo palabras repetidas en rituales intentando crear ataduras,
Esas palabras quedan anuladas antes de producir efecto, porque ninguna repetición humana puede superar la declaración eterna de la cruz. Si hubo velas encendidas en nuestra contra, se apagan espiritualmente. Si hubo invocaciones repetidas buscando debilitarnos, quedan silenciadas por la sangre de Jesús, que habla con mayor autoridad. Toda conexión es cortada, todo enlace es roto, todo canal es cerrado. Enviamos fuego del Espíritu Santo sobre todo altar maligno. No solo lo tocamos superficialmente, lo consumimos desde su fundamento. Que lo que fue levantado en secreto se derrumbe públicamente en el mundo espiritual. Enviamos confusión sobre toda reunión secreta donde se intentó coordinar daño. Que no logren acuerdo, que no mantengan cohesión, que no encuentren respaldo. Enviamos división sobre toda alianza demoníaca organizada, que cada integrante pierda alineación con el otro. Enviamos relámpagos espirituales contra toda red satánica estructurada contra nuestro destino, que cada nodo sea alcanzado, que cada punto de coordinación sea interrumpido, que toda cadena de mando oscura se fracture, que toda comunicación demoníaca se interrumpa, que toda estrategia coordinada se vuelva incoherente y pierda sincronización. No queda sistema funcional, no queda altar operativo, no queda conexión activa, porque la autoridad que ejercemos no proviene de nosotros, proviene del Rey que ya venció. Y cuando Él venció, estableció supremacía definitiva sobre toda potestad. Seguimos bajo la cobertura del Salmo 35, pero ahora no solo declarando justicia, sino ejecutando desmantelamiento total. Lo que intentó organizarse contra nosotros se desorganiza. Lo que intentó fortalecerse se debilita. Lo que intentó coordinarse se fragmenta. Y nosotros permanecemos firmes, sin intimidación, sin retroceso, sin negociación. Señor, que el ángel del Señor persiga activamente a todo espíritu asignado contra nosotros. No solo que retrocedan, sino que sean empujados lejos de nuestro territorio. Que no encuentren descanso, que no encuentren estabilidad, que no encuentren acceso. Cualquier intento de reubicarse fracase antes de consolidarse. Así como está escrito que el ángel del Señor persigue a los que hacen iniquidad, declaramos que toda asignación contraria es empujada fuera de nuestra órbita espiritual. Cerramos puertas en el norte, sur, este y oeste. No dejamos. Dirección sin cobertura. Sellamos ventanas espirituales que pudieron haber sido usadas como punto de observación. Cubrimos techos y cimientos con la sangre del Cordero, estableciendo protección desde lo visible hasta lo invisible. Ninguna infiltración permanece activa, ninguna brecha queda abierta, ningún acceso ilegal continúa funcionando. Lo que fue detectado fue cerrado. Lo que fue expuesto fue sellado. Lo que fue confrontado fue eliminado. No hay entrada lateral. No hay acceso secundario. No hay permiso oculto. Si el enemigo intentó atacar nuestras finanzas, declaramos restitución concreta. No solo estabilidad, sino recuperación de lo que fue drenado. Si intentó atacar nuestra salud, declaramos restauración completa y fortalecimiento superior al estado anterior. Si intentó atacar nuestra reputación, declaramos vindicación pública, que la verdad prevalezca y que la honra sea restaurada. Si intentó atacar nuestro llamado, declaramos aceleración divina, que lo que fue retrasado se impulse con mayor velocidad. Todo lo que fue tocado injustamente comienza a alinearse con el propósito original de Dios. Lo que se desvió vuelve a su curso correcto. Lo que fue interrumpido retoma su flujo. Lo que parecía afectado irreversiblemente entra en proceso de restauración guiado por el cielo. Yo decreto sobre tu vida que el miedo no te gobernará. No tomará decisiones por ti. No influenciará tus pasos. Decreto que la intimidación espiritual pierde efecto y pierde voz. Ya no condiciona tu avance. Decreto que cada vez que intentaron hacerte sentir pequeño, el Señor te levanta con mayor autoridad. Donde hubo intento de reducirte, ahora hay expansión. Decreto que tu voz
vuelve a tener peso en el mundo espiritual. Que cuando declares haya respuesta, que cuando ores haya movimiento, que cuando establezcas palabra haya ejecución. Nosotros declaramos que no seremos espectadores en esta batalla. No miramos desde la distancia. Participamos desde posición de autoridad. Somos participantes activos respaldados por el cielo. No actuamos solos, actuamos bajo cobertura. No reaccionamos por impulso, respondemos con discernimiento. Y mientras el ángel persigue lo que intentó dañarnos, nosotros avanzamos sin retroceso. Mientras el acceso es cerrado, el propósito se abre. Mientras la infiltración es eliminada, la estabilidad se consolida. Seguimos bajo la autoridad del Salmo 35, pero ahora no solo en confrontación, sino en establecimiento definitivo. El enemigo fue empujado fuera. El territorio fue sellado. La restitución fue declarada. La voz fue restaurada. Y permanecemos firmes. Que todo espíritu de retraso sea expulsado, no solo identificado, sino desalojado sin derecho a regresar. Que todo espíritu de estancamiento sea quebrado. Que cualquier freno invisible que intentó ralentizar procesos pierda fuerza completamente. Que todo espíritu de sabotaje interno sea desarraigado. Si intentó operar desde pensamientos, emociones o decisiones, pierde influencia y es arrancado desde la raíz. Si hubo pensamientos implantados que no provenían de Dios, los expulsamos ahora mismo. No les damos espacio para anidar, no les damos tiempo para crecer. Si hubo desánimo sembrado estratégicamente en momentos clave, lo arrancamos antes de que vuelva a germinar. Si hubo distracciones diseñadas para desviarte del enfoque correcto, se eliminan ahora mismo. Tu mente se realinea, tu visión se aclara, tu dirección se afirma. No permitimos sabotaje interno. No permitimos interferencia mental. No permitimos desgaste silencioso, porque escrito está: contiende, Señor, con los que contienden conmigo. Y en esa palabra nos paramos, no como frase repetida, sino como fundamento legal. En esa palabra nos afirmamos, sabiendo que no peleamos solos. En esa palabra avanzamos, conscientes de que el que contiende por nosotros es más fuerte que cualquier sistema que se levante en contra. No estamos improvisando. Estamos ejecutando una sentencia celestial. No estamos reaccionando desde emoción. Estamos estableciendo autoridad desde posición espiritual. No al aire. Hablamos a estructuras que ya fueron expuestas y debilitadas. Que tiemblen las estructuras espirituales que intentaron sostenerse contra nosotros. Que el temblor no sea superficial, sino estructural. Que colapsen los sistemas invisibles que buscaban limitarnos. Que pierdan coordinación y soporte. Que se desmoronen las fortalezas antiguas que parecían imposibles de mover. No porque nuestra fuerza sea grande, sino porque tu intervención es definitiva. Lo que parecía resistente comienza a agrietarse desde dentro. Lo que parecía firme comienza a perder cohesión. Lo que parecía permanente pierde estabilidad ante la presión de tu justicia. Y hubo muros levantados por años, se fracturan. Y hubo barreras invisibles que parecían intocables, se abren. Si hubo límites espirituales impuestos injustamente, se rompen. No queda base sólida para la oposición. No queda cimiento firme para la resistencia. No queda estructura que pueda sostenerse frente a tu decreto. Y mientras las estructuras caen, nosotros permanecemos firmes, porque no haya habido ataque, sino porque el ataque ya no tiene soporte, porque no haya habido intento, sino porque el intento fue neutralizado. Seguimos bajo la autoridad del Salmo 35, pero ahora viendo cómo lo que parecía grande pierde tamaño, cómo lo que parecía inamovible se mueve, cómo lo que parecía definitivo se desintegra. Y nosotros avanzamos sin retraso, sin estancamiento, sin sabotaje interno, porque el Señor contiende. Y cuando Él contiende, nada permanece en pie contra su voluntad. Y aunque el enemigo haya persistido durante años, hoy declaramos que su resistencia termina.
no se debilita, lentamente termina. Aunque haya operado en ciclos repetitivos, intentando normalizar la opresión, hoy declaramos que el ciclo se rompe de manera irreversible. Aunque haya intentado volver una y otra vez, hoy se encuentra con un muro de fuego que no puede cruzar, un límite espiritual que no puede atravesar, una frontera sellada por la sangre que no puede vulnerar. Si insistió por constancia, encuentra firmeza mayor. Si volvió por repetición, encuentra cierre definitivo. Si esperó desgaste, encuentra renovación. La persistencia del enemigo no supera la fidelidad de Dios. La repetición del ataque no supera la permanencia del pacto. Y lo que parecía historia prolongada hoy encuentra punto final. Gracias, Señor, porque mientras intensificamos el decreto, tú intensificas la intervención. No hay desproporción entre nuestra oración y tu respuesta. Gracias porque mientras nombramos la oposición, tú la neutralizas con precisión. No dejamos asuntos pendientes. Gracias porque mientras levantamos la voz, el cielo responde con acción inmediata. No con incertidumbre, sino con ejecución clara. No hay retraso en tu justicia. No hay demora en tu respuesta. No hay negociación con la oscuridad. Cuando tú decides intervenir, intervienes completamente. Cuando tú estableces límite, ese límite permanece. Cuando tú dictas sentencia, no hay apelación válida en el mundo espiritual. Seguimos declarando, no por inseguridad, sino por consolidación. Seguimos avanzando, no por presión, sino por impulso divino. Seguimos estableciendo dominio espiritual legítimo sobre cada área de nuestra vida: mente, casa, familia, propósito, decisiones y futuro. Y afirmamos que bajo la autoridad del Salmo 35, esta batalla no solo se gana, esta batalla redefine territorio. No solo elimina oposición, establece autoridad. No solo corta ciclo, inaugura temporada. Hay una vez. Y ahora hay un después. Antes hubo resistencia persistente. Ahora hay estabilidad firme. Antes hubo ciclo repetitivo. Ahora hay ruptura definitiva. Antes hubo presión constante. Ahora hay dominio consciente. El enemigo insistió. Dios respondió. Y la respuesta fue mayor. Y así permanecemos, no esperando que vuelva la lucha pasada, sino caminando en una etapa donde lo que fue confrontado ya no gobierna. Porque el Señor contendió, el Señor intervino, y el Señor estableció cambio permanente. Señor justo, si alguna de estas operaciones espirituales encontró acceso por alguna puerta abierta en el pasado, ahora mismo examinamos esa raíz y la arrancamos sin dejar residuo. No nos quedamos solo en el síntoma visible. Vamos a la fuente invisible. No nos quedamos solo en la manifestación externa. Vamos al origen espiritual, donde pudo haberse concedido permiso indebido. Si hubo decisiones tomadas en ignorancia que abrieron espacio, las cerramos con entendimiento. Si hubo acuerdos que no comprendimos en su momento, los revocamos con autoridad consciente. Si hubo pactos conscientes o inconscientes en generaciones anteriores que dieron apariencia de legalidad a estos ataques, declaramos que la sangre de Jesús cancela toda herencia espiritual y legal, porque escrito está que Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Por tanto, ningún pacto antiguo tiene mayor peso que la redención eterna. Ninguna firma ancestral supera la obra consumada en la cruz. Ninguna deuda espiritual permanece activa cuando la sangre declara pagado. Cortamos ahora mismo toda transferencia generacional de opresión. No la debilitamos, la interrumpimos completamente. Cortamos toda repetición de fracaso programado. Si hubo patrón constante de caída en el mismo punto, ese patrón termina hoy. Cortamos toda tendencia cíclica de ruina, enfermedad o división. Lo que parecía historia inevitable pierde continuidad. Lo que operó en abuelos no operará en padres. Lo que operó en padres no operará en hijos. Lo que intentó establecerse como patrón permanente encuentra hoy su final definitivo. No heredamos opresión. No heredamos derrota. No heredamos límite. Heredamos redención. Heredamos propósito.
heredamos promesa. Si hubo palabras pronunciadas sobre tu infancia marcando tu identidad, quedan anuladas, porque ninguna voz humana tiene autoridad para definir lo que Dios ya determinó. Si hubo decretos de rechazo, de abandono o de fracaso, pierden autoridad y pierden eco. No siguen resonando en tu mente ni en tu destino. Si alguien dijo que nunca avanzarías, que nunca prosperarías, que nunca te levantarías, esas palabras quedan revocadas en el mundo espiritual y pierden todo derecho a influenciar tu futuro. No aceptamos etiquetas impuestas por el enemigo. No aceptamos diagnósticos espirituales falsos. No aceptamos narrativas de limitación. Aceptamos únicamente la identidad que Dios establece. Llamados, escogidos, redimidos, fortalecidos. Aceptamos lo que el cielo declara sobre nosotros, no lo que la oposición intentó imprimir. Y donde hubo identidad fragmentada, ahora hay identidad restaurada. Donde hubo vergüenza heredada, ahora hay dignidad afirmada. Donde hubo historia de derrota, ahora hay línea de victoria. La raíz fue examinada, la puerta fue cerrada, el pacto fue cancelado, la transferencia fue cortada, y lo que fue cortado no vuelve a conectarse. Seguimos bajo la autoridad del Salmo 35, pero ahora con historia limpiada, línea generacional restaurada y futuro sin carga ilegal del pasado. Y avanzamos libres. Y mientras cerramos puertas antiguas, declaramos que ningún espíritu puede reclamar derechos sobre nuestra vida. No hay contrato vigente, no hay firma válida, no hay autorización activa. Si alguna vez hubo apariencia de legalidad, queda anulada por autoridad superior. Todo documento espiritual contrario es rasgado. No archivado, no suspendido, rasgado. Toda supuesta deuda espiritual es saldada en la cruz, porque donde hubo acta de decretos contraria, fue clavada y cancelada. Toda acusación pierde fundamento legal. Ya no tiene tribunal donde sostenerse. Ya no tiene argumento que presentar. No hay reclamación pendiente. No hay derecho residual. No hay acceso latente. Pero no solo cerramos, también establecemos. No nos limitamos a eliminar lo incorrecto. Construimos lo correcto. Establecemos un nuevo límite espiritual alrededor de nuestra casa. Un perímetro definido, claro, activo. Establecemos una atmósfera de autoridad permanente, no emocional, permanente. Establecemos un territorio espiritual donde la presencia de Dios gobierna, donde la paz tiene dominio y donde la luz define el ambiente. Si antes hubo vulnerabilidad, ahora hay cobertura consciente. Si antes hubo exposición, ahora hay muralla sólida. Si antes hubo inestabilidad, ahora hay fundamento firme que no se mueve con presión. Yo decreto que tu casa se convierte en zona restringida para las tinieblas, no territorio compartido, territorio consagrado. Decreto que tus sueños se convierten en espacio protegido. Ninguna opresión nocturna, ninguna interferencia, ninguna sugestión contraria tiene entrada. Decreto que tu mente se convierte en territorio blindado, pensamiento alineado, enfoque claro, percepción limpia. Nosotros declaramos que ninguna infiltración vuelve a ocurrir, porque no solo expulsamos al enemigo, sellamos el acceso. No solo desalojamos, reestructuramos, no solo cerramos puertas, reforzamos cimientos. Y ahora, mientras el enemigo pierde terreno, declaramos recuperación activa. Recuperamos influencia donde fue reducida. Recuperamos autoridad donde fue cuestionada. Recuperamos claridad donde fue distorsionada. Lo que fue debilitado se fortalece. Lo que fue dispersado se reorganiza. Lo que fue interrumpido se reactiva. No quedamos neutrales después de la batalla. Avanzamos, recuperamos, establecemos. El territorio ya no es campo de conflicto, es campo gobernado. La casa ya no es punto vulnerable, es fortaleza espiritual. La mente ya no es espacio de lucha, es espacio de dirección. Seguimos bajo la autoridad del Salmo 35, pero ahora no solo defendiendo, sino administrando lo que fue asegurado. La puerta antigua fue cerrada, el contrato fue cancelado, el límite fue
establecido. La recuperación comenzó. Y lo que se recupera bajo justicia divina no vuelve a perderse. Recuperamos tiempo perdido, no como simple compensación simbólica, sino como redención real de temporadas que parecían estancadas. Recuperamos oportunidades bloqueadas. Aquellas puertas que fueron detenidas injustamente comienzan a abrirse en el momento correcto. Recuperamos energía drenada por batallas invisibles. La fuerza que fue consumida en resistencia ahora se transforma en impulso. Recuperamos enfoque que fue dispersado por presión espiritual. La claridad vuelve, la visión se organiza, la dirección se define. Todo lo que fue robado injustamente comienza a regresar, no necesariamente de la misma forma, pero sí con el mismo propósito restaurado. Todo lo que fue retrasado comienza a acelerarse. Procesos que caminaban lento toman ritmo nuevo. Todo lo que fue retenido comienza a liberarse. Recursos, conexiones, ideas, oportunidades encuentran flujo, porque el Dios que contiende también restituye. El Dios que pelea también recompensa. El Dios que defiende también establece. Señor, que la vergüenza cambie de lugar, que quien planeó humillación experimente confusión, que la confusión pase al campamento contrario, que quienes intentaron desestabilizar pierdan estabilidad, que la carga que intentaron colocarnos vuelva sobre quienes la diseñaron, no como deseo humano de revancha, sino como ajuste justo del orden espiritual, no para venganza humana, sino para justicia divina. No para orgullo personal, sino para que tu nombre sea exaltado. Si alguien esperaba vernos caer, verá levantamiento. Si alguien esperaba debilitamiento, verá fortalecimiento. Si alguien esperaba silencio, verá afirmación. Y mientras avanzamos en esta autoridad, sentimos la diferencia de manera tangible. Donde había tensión constante, comienza a haber descanso profundo. Donde había inquietud persistente, comienza a haber estabilidad emocional y espiritual. Donde había presión invisible intentando comprimir decisiones y pensamientos, comienza a haber claridad limpia y dirección definida. No es imaginación, es intervención. No es sugestión, es manifestación de tu justicia. No es alivio temporal, es cambio estructural. La atmósfera cambió. La dinámica cambió. El resultado cambió. Lo que antes requería lucha constante ahora fluye con orden. Lo que antes generaba desgaste ahora produce avance. Lo que antes parecía oposición permanente ahora se convierte en testimonio de restauración. Seguimos bajo la autoridad del Salmo 35, pero ahora viendo frutos visibles de la batalla ganada. La recuperación no es promesa futura. Es proceso activo. La restitución no es deseo, es realidad en movimiento. Y mientras recuperamos, avanzamos con más sabiduría que antes, con más discernimiento que antes, con más firmeza que antes, porque la guerra nos refinó, la justicia nos posicionó y la restitución nos impulsa. Seguimos firmes bajo el Salmo 35, pero ahora ya no solo defendiendo, ahora avanzando con terreno asegurado, ya no solo resistiendo embates, ahora estableciendo dominio legítimo sobre lo que fue recuperado. El enemigo fue confrontado, las raíces fueron cortadas, las puertas fueron cerradas y el territorio comienza a alinearse con el propósito divino. No estamos en el mismo punto donde comenzamos. Algo cambió. Algo fue removido, algo fue establecido. Y aquí sabemos cuándo no extender más esta fase. Porque cuando la raíz fue arrancada, el contrato fue cancelado y el territorio fue sellado, la guerra cambia de dimensión. No desaparece la vigilancia, pero cesa la urgencia. No desaparece la autoridad, pero ya no se ejerce desde presión. Lo que antes requería confrontación intensa, ahora requiere afirmación constante. Ya no es confrontación intensa. Ahora es afirmación sólida. Ya no es expulsar constantemente. Ahora es mantener establecido. Declaramos que la paz se establece sin interrupción, no como pausa frágil, sino como estado firme.
Declaramos que la protección permanece activa, aun cuando no estemos declarando en voz alta. Porque no depende de volumen, depende de pacto. Declaramos que el cielo sigue vigilando, aunque nosotros descansemos, porque el que guarda no duerme. No vivimos en estado de miedo. Vivimos en estado de autoridad tranquila. No analizamos cada movimiento esperando ataque. Caminamos sabiendo que el terreno fue asegurado. No reaccionamos a cada circunstancia como amenaza. Discernimos y avanzamos. La atmósfera ya no es de alarma, es de gobierno. La posición ya no es de defensa, es de administración. La mente ya no está en tensión, está en claridad estable. Y esto es madurez espiritual. Saber cuándo confrontar y saber cuándo consolidar. Saber cuándo declarar guerra y saber cuándo establecer paz. Porque la paz que proviene de victoria no es debilidad, es resultado. Seguimos bajo el Salmo 35, pero ahora como quienes han visto justicia ejecutada. La espada se mantiene en la mano, pero ya no se mueve con desesperación. El escudo permanece firme, pero ya no recibe impacto constante. El territorio está marcado. La raíz fue arrancada. El contrato fue cancelado. El territorio fue sellado. La recuperación está en marcha. Y ahora la paz gobierna. No una paz frágil, una paz respaldada. No una calma ingenua, una estabilidad conquistada. Y en esa autoridad tranquila permanecemos. Señor, gracias porque contendiste con los que contendían contra nosotros. No delegaste la batalla, la asumiste. Gracias porque peleaste contra los que nos combatían. No observaste desde lejos, interviniste con poder. Gracias porque la batalla no quedó inconclusa, quedó resuelta. No quedó pendiente, no quedó en proceso, quedó definida. Y mientras caminamos a partir de este momento, lo hacemos con la seguridad de que ninguna sombra nos persigue, ninguna trampa nos espera y ningún decreto oculto permanece activo. No caminamos mirando atrás con sospecha, caminamos hacia adelante con certeza. No avanzamos con temor de reactivación. Avanzamos con confianza en lo ya establecido. La justicia fue establecida, la cobertura fue confirmada, la victoria fue declarada. Y en esa victoria permanecemos, no como visitantes temporales, como herederos legítimos. Y ahora, Señor, porque sabemos que cuando el enemigo pierde territorio, intenta reagruparse, declaramos que no tendrá oportunidad de reorganizarse. No habrá segunda estructura, no habrá nuevo intento coordinado, no habrá reconstrucción silenciosa. No permitimos reactivación de ataques. No permitimos ciclos que vuelvan a iniciarse. No permitimos que lo que fue cancelado intente levantarse nuevamente. Si alguna fuerza oscura intenta probar el límite que hemos establecido, se encuentra con fuego activo, con muralla firme, con autoridad constante. No encuentra brecha, no encuentra descuido, no encuentra punto débil. El límite no es simbólico. Es operativo. Si intenta acercarse, retrocede. Si intenta observar, es cegado. Si intenta insistir, es debilitado. Porque el territorio ya fue marcado. La frontera ya fue sellada. El decreto ya fue emitido. Y nosotros no vivimos en tensión por posible regreso. Vivimos en firmeza por victoria asegurada. La vigilancia no nace del miedo, nace de la autoridad. La estabilidad no depende de ausencia de oposición, depende de presencia de gobierno. Seguimos caminando bajo el Salmo 35, pero ahora como quienes han visto cierre completo. La batalla fue enfrentada, la oposición fue neutralizada, la recuperación fue activada, la paz fue establecida, y lo que fue resuelto no se reabre. No vivimos en alerta por miedo, vivimos en vigilancia por dominio. Y esa diferencia lo cambia todo. El miedo reacciona, el dominio administra, el miedo sospecha, el dominio discierne. No estamos esperando el próximo ataque como si la batalla estuviera inconclusa. Estamos caminando sabiendo que el territorio ya fue marcado por el cielo y sellado por autoridad superior. Si el enemigo intenta operar desde la distancia, también desde la distancia queda neutralizado. No necesita proximidad para ser detenido. La cobertura es amplia. Si intenta infiltrarse de forma sutil, su sutileza es detectada antes
de producir efecto. Si intenta operar disfrazado de circunstancia natural, su disfraz es expuesto por discernimiento activo. No nos mueve paranoia, nos guía claridad, porque el Salmo 35 no solo ha de defensa, habla de persecución divina contra la injusticia. No solo nos protege, también confronta lo que intenta levantarse. Que el ángel del Señor continúe persiguiendo todo remanente de oposición, no solo lo evidente, también lo residual. Que no quede semilla activa que pueda germinar más adelante. Que no quede estructura oculta, funcionando en segundo plano esperando oportunidad. Lo que fue derribado no se reconstruye. Lo que fue desmantelado no se reactiva. Lo que fue cancelado no recupera vigencia. El ciclo terminó. La legalidad fue anulada. La frontera fue establecida. Y mientras esto queda establecido, declaramos estabilidad real y sostenida. Nuestra mente no vuelve al estado anterior de presión constante. Ahora piensa desde claridad y equilibrio. Nuestro espíritu no vuelve al peso anterior. Ahora se mueve con ligereza y convicción. Nuestra casa no vuelve a la vulnerabilidad anterior. Ahora está afirmada en fundamento firme. No regresamos a patrones viejos. No regresamos a tensión pasada. No regresamos a narrativa de lucha continua. Hay un antes y un después en el mundo espiritual, y ese punto de quiebre es ahora. Antes hubo confrontación intensa, ahora hay dominio consolidado. Antes hubo presión constante, ahora hay estabilidad respaldada. Antes hubo insistencia del enemigo, ahora hay límite inquebrantable, y desde este punto caminamos diferente. No con exceso de confianza humana, sino con seguridad espiritual. No con descuido, sino con firmeza consciente. No con temor, sino con autoridad tranquila. El cielo marcó el territorio. La justicia ejecutó sentencia. La vigilancia permanece activa. Y nosotros avanzamos sabiendo que lo que fue resuelto no vuelve a abrirse. Yo decreto que comienzas a notar cambios sutiles pero reales, no necesariamente estruendosos, pero innegables. Decreto que conversaciones cambian tono. Donde antes había resistencia, ahora hay apertura. Decreto que decisiones se alinean a tu favor, no por manipulación humana, sino por intervención divina. Decreto que puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse sin esfuerzo excesivo, no por presión desesperada, sino porque el bloqueo fue removido en lo invisible. No porque la batalla no haya existido, sino porque la batalla fue resuelta en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Primero se ajustó el mundo espiritual, ahora se acomoda el escenario natural. Primero cayó la estructura oculta, ahora se libera el resultado visible. Y nosotros no volvemos atrás, no regresamos a declarar lo mismo con desesperación, como si la guerra siguiera activa. Ahora declaramos con firmeza establecida, con convicción asentada, con autoridad consolidada. La raíz fue cortada, el contrato fue cancelado, el territorio fue sellado, la vigilancia fue activada, la justicia fue ejecutada. No son palabras repetidas, son hechos espirituales establecidos. Señor, gracias porque no peleaste a medias. No dejaste procesos inconclusos. Gracias porque no dejaste cabos sueltos que pudieran reactivarse después. Gracias porque cuando intervienes, lo haces de forma completa, precisa y definitiva. Tu justicia no es parcial. Tu cobertura no es temporal. Tu intervención no es incompleta. Y en esa completitud descansamos. Pero no como quienes bajan la guardia por ingenuidad, sino como quienes saben que el Rey sigue sentado en el trono y que su decreto permanece vigente. No damos por descuido, descansamos por confianza. No bajamos la autoridad, la sostenemos con serenidad. El trono no fue movido, el decreto no fue revocado, la sentencia no fue apelada. Y mientras el Rey gobierna, nosotros caminamos en lo que Él estableció. La batalla fue real. La victoria fue mayor. La restauración está en marcha. La paz gobierna. Y desde aquí avanzamos sin retroceso, sin temor, sin repetición de ciclos pasados, porque lo que Dios resolvió permanece resuelto. Y en esa certeza
permanecemos. Si el enemigo intentó desgastarnos a largo plazo, se encontró con resistencia divina que no se agotó. Si intentó desanimarnos progresivamente, se encontró con renovación sobrenatural que se activaba en el momento preciso. Si intentó debilitarnos lentamente, se encontró con fortalecimiento constante que no dependía de circunstancias. Cada intento produjo el efecto contrario. Nada quedó pendiente, nada quedó sin atender, nada quedó oculto sin ser confrontado. Y aquí sabemos que esta fase termina, no porque la guerra continúe igual, sino porque la victoria ya cambió el terreno. El escenario ya no es el mismo. La atmósfera ya no es la misma. La posición ya no es la misma. Ahora caminamos diferente. Pensamos diferente. Declaramos desde una posición más alta. No hablamos desde presión, hablamos desde autoridad. No reaccionamos, gobernamos. No resistimos apenas. Administramos lo conquistado. El Señor contendió. El Señor peleó. El Señor estableció justicia. Y lo que fue establecido no se revoca. No depende de emoción humana, ni de circunstancia cambiante. Cuando Dios establece, permanece. Cuando Dios decreta, se sostiene. Cuando Dios interviene, no deja espacio para reversión. Y aunque la justicia fue ejecutada y el territorio fue marcado, declaramos que seguimos firmes en posición de guerra activa. No desde ansiedad, sino desde vigilancia consciente. No ignoramos las maquinaciones del enemigo, ni subestimamos su insistencia, pero tampoco sobreestimamos su poder. Si intenta reagruparse en la sombra, lo detectamos antes de consolidarse. Si intenta operar desde la distancia, lo alcanzamos con autoridad establecida. Si intenta esperar un momento de distracción, se encuentra con vigilancia constante. No somos ingenuos, no somos descuidados, no somos vulnerables. La diferencia ahora es clara. No peleamos por recuperar territorio, peleamos para mantener lo que ya fue asegurado. No luchamos por romper cadenas, luchamos para impedir que vuelvan a formarse. No confrontamos desde debilidad, sino desde supremacía establecida. La guerra ya no define nuestra identidad. La victoria sí. El conflicto ya no gobierna nuestro enfoque. La autoridad sí. Y así permanecemos, firmes, conscientes, posicionados, con paz respaldada, con vigilancia activa, con dominio consolidado, porque el Señor ya contendió. Y lo que Él aseguró, permanece asegurado. No soltamos la espada espiritual, no bajamos el escudo. No disminuimos la autoridad, no porque estemos bajo ataque constante, sino porque entendemos que la autoridad se sostiene, no se abandona. La espada ya no se mueve con desesperación, pero permanece firme en la mano. El escudo ya no recibe impacto continuo, pero sigue levantado. La autoridad ya no se ejerce desde urgencia, pero permanece activa. Señor, si queda cualquier remanente oculto, cualquier raíz secundaria que no fue visible en el primer impacto, ahora queda expuesta completamente. Que tu luz penetre lo profundo, más allá de lo evidente, que ilumine capas que aún no habían sido examinadas, que tu fuego consuma lo residual, lo pequeño, lo que intentaba sobrevivir en silencio, que tu justicia alcance lo que estaba escondido en niveles más profundos, donde el ojo humano no percibe. No permitimos que nada opere en silencio después de haber sido confrontado. No permitimos que lo residual se reorganice. No permitimos que lo pequeño vuelva a crecer. Reprendemos toda estrategia de desgaste lento. Esa presión constante diseñada para erosionar poco pierde efecto. Reprendemos todo intento de ataque gradual. Cualquier plan de debilitamiento progresivo se detiene antes de avanzar. Reprendemos toda presión persistente diseñada para erosionar fe y enfoque. Nuestra fe no se erosiona, se fortalece con cada intento. Si el enemigo cambia táctica, nosotros no cambiamos autoridad. Si intenta actuar con sutileza, nuestra percepción espiritual se agudiza. Si intenta infiltrarse por áreas pequeñas, encuentra muralla completa, no brecha parcial. No somos sorprendidos por métodos nuevos. No somos debilitados por estrategias sutiles. No somos movidos por presión continua.
Declaramos que todo espíritu territorial que intentó reclamar espacio retrocede definitivamente y pierde jurisdicción. Declaramos que todo espíritu de intimidación pierde voz y pierde impacto, ya no condiciona decisiones ni afecta convicción. Declaramos que todo espíritu de sabotaje interno es expulsado sin derecho a regresar. No deja eco, no deja influencia residual. No hay invitación abierta, no hay acceso temporal, no hay puerta entreabierta. Lo que fue cerrado permanece cerrado, lo que permanece sellado, lo que permanece establecido. Y así permanecemos, con espada firme, con escudo levantado, con autoridad intacta. No desde tensión, sino desde gobierno consciente. No desde temor, sino desde dominio consolidado. La luz penetró, el fuego consumió, la justicia alcanzó. Y no queda remanente operativo. Y ahora mismo establecemos dominio prolongado. No momentáneo, no emocional, prolongado. Dominio en nuestra mente, pensamientos alineados, enfoque firme, claridad constante, dominio en nuestras decisiones. Elegimos desde sabiduría, no desde presión. Dominio en nuestro entorno. La atmósfera que nos rodea responde a la autoridad establecida y no a la intimidación pasada. No reaccionamos, gobernamos, no resistimos apenas. Establecemos autoridad continua. No sobrevivimos, administramos lo conquistado. Yo decreto que tu confianza se fortalece mientras avanzas. No depende de resultados visibles inmediatos, depende de convicción interna establecida. Decreto que tu oración deja de ser defensiva y se vuelve estratégica. Ya no oras para escapar, oras para posicionar. Decreto que tu presencia espiritual pesa más que cualquier oposición. Cuando entras, la atmósfera cambia, porque caminas consciente de respaldo celestial. Nosotros declaramos que no caminamos con temor al próximo ataque. Caminamos sabiendo que el enemigo fue empujado hacia atrás y que cada intento futuro encontrará resistencia inmediata. Si el enemigo insiste, encontrará fuego. Si insiste, encontrará confusión. Si insiste, encontrará intervención angelical activa. Si insiste, encontrará la misma palabra que lo derrotó antes. No improvisamos nuevas armas. Usamos la autoridad ya establecida. Usamos el decreto que ya fue ejecutado. Porque el Salmo 35 no fue un momento emocional, fue un decreto permanente. No fue un clamor aislado, fue una sentencia establecida. El Señor contiende continuamente, no ocasionalmente. El Señor pelea activamente, no intermitentemente. No depende de nuestra intensidad, depende de su naturaleza. Y mientras Él pelea, nosotros avanzamos con estabilidad. Avanzamos con discernimiento. Avanzamos con dominio consolidado. Gracias, Señor, porque la guerra no nos debilitó, nos fortaleció. Nos hizo más conscientes, más firmes, más maduros. Gracias porque la confrontación no nos destruyó. Nos posicionó en un nivel más alto de autoridad. Gracias porque el ataque no definió nuestro final. Solo reveló tu poder y confirmó nuestro respaldo. Y mientras seguimos declarando, la atmósfera espiritual se mantiene alineada con tu justicia. No hay desorden, hay gobierno. No hay caos, hay dirección. No hay incertidumbre, hay sentencia establecida. El enemigo fue empujado. El territorio fue asegurado, la autoridad fue confirmada, el dominio fue prolongado y nosotros permanecemos firmes, conscientes, establecidos, porque el Señor contiende. Y mientras Él contiende, nada puede revertir lo que fue decidido. No damos espacio a la pasividad, no damos espacio al descuido, no damos espacio a la intimidación, no porque vivamos bajo amenaza, sino porque entendemos el valor del territorio conquistado. La pasividad debilita lo que fue asegurado. El descuido abre lo que fue cerrado. La intimidación intenta sembrar lo que ya fue arrancado. Y nosotros no concedemos terreno. La guerra continúa solo en la medida en que intenten resistir tu voluntad. Pero nosotros ya sabemos el resultado. No caminamos hacia un desenlace incierto.
Caminamos desde un desenlace ya determinado. El enemigo fue confrontado, fue desmantelado, fue perseguido, y cualquier intento de volver se encuentra con territorio sellado y autoridad activa. No hay sorpresa pendiente, no hay giro inesperado, no hay ventaja oculta. Así permanecemos, firmes, declarando espiritualmente. Y lo que comenzó como batalla ahora se sostiene como dominio. Lo que inició como confrontación terminó como establecimiento. Lo que parecía conflicto se transformó en posicionamiento. Señor, porque contendiste con los que contendían contra nosotros y desmantelaste su oposición, ahora declaramos restitución completa sobre todo lo que fue afectado durante la batalla. No aceptamos victoria incompleta. No celebramos mientras algo quede pendiente. No aceptamos supervivencia sin restauración. No aceptamos paz sin recuperación integral. Lo que fue tocado injustamente vuelve a su estado correcto, no parcialmente, completamente. Lo que fue detenido injustamente se reactiva con impulso nuevo. Lo que fue robado injustamente regresa multiplicado. No como simple devolución, sino como compensación divina. Declaramos restitución sobre tiempo perdido. Temporadas que parecían desperdiciadas ahora revelan propósito. Declaramos restitución sobre oportunidades bloqueadas. Puertas que fueron frenadas vuelven a abrirse en el momento preciso. Declaramos restitución sobre recursos drenados. Lo que fue consumido por presión es reemplazado con provisión estable. Declaramos restitución sobre energía consumida por presión espiritual. La fuerza vuelve con claridad y enfoque renovado. Si el enemigo intentó retrasarnos años, el cielo acelera temporadas. Si intentó frenar procesos, Dios los impulsa con fuerza mayor. Si intentó congelar crecimiento, el crecimiento se reactiva con intensidad renovada. No volvemos al punto anterior. Avanzamos a un nivel superior. No regresamos a la misma condición. Progresamos con aprendizaje y autoridad, porque cuando Dios restaura, no solo devuelve, mejora. Cuando Dios interviene, no solo corrige, posiciona. Cuando Dios responde, no solo protege, impulsa. Y así seguimos, no luchando por recuperar lo mínimo, sino avanzando en expansión legítima, con territorio asegurado y restitución en movimiento. Y esta restitución no ocurre en silencio, no ocurre oculta, no ocurre desapercibida, ocurre visible, ocurre tangible, ocurre evidente. No es una restauración interna que nadie nota, es una intervención que deja marca. Es el tipo de movimiento donde los que observaron la presión ahora observan la elevación. Donde hubo duda externa, ahora hay evidencia clara. Sean avergonzados los que se levantaron sin causa. No por deseo humano de humillación, sino porque la verdad queda expuesta. Que vean la mano de Dios levantándote cuando pensaron que caerías. Que sean testigos del favor que no pudieron detener, del avance que no lograron bloquear, del propósito que no pudieron sabotear. Que comprendan que no fue su estrategia la que prevaleció, sino la justicia divina la que se estableció. No fue manipulación humana, fue intervención celestial. No fue casualidad, fue decreto cumplido. No buscamos humillación humana, pero sí proclamamos vindicación pública. Porque cuando Dios vindica, lo hace de manera que el resultado habla por sí mismo. Yo decreto que lo que intentaron usar para debilitarte se convierte en plataforma de testimonio. La misma área donde hubo ataque se convierte en área de honra. Donde hubo presión constante, ahora habrá promoción evidente. Lo que fue diseñado para enterrarte se convierte en impulso que te eleva. Nosotros declaramos que la guerra no solo terminó en defensa, terminó en avance estratégico. No quedamos en el mismo nivel, subimos. No quedamos neutrales, progresamos. No quedamos sobreviviendo, quedamos posicionados. Si atacaron tus finanzas, verás provisión inesperada y estabilidad creciente. Si atacaron tu salud, verás recuperación fortalecida y energía renovada. Si atacaron tu reputación, verás reconocimiento restaurado y respeto afirmado. Si atacaron tu llamado,
Verás claridad, expansión y puertas abiertas con propósito. Nada queda neutral. Nada queda suspendido. Nada queda sin respuesta. Todo se alinea a favor del propósito que Dios estableció desde el principio. Lo que parecía interrupción era transición. Lo que parecía obstáculo era preparación. Lo que parecía guerra interminable era escenario para manifestación de justicia. La restitución habla. La promoción confirma. La expansión evidencia. Y cuando Dios levanta, nadie puede revertirlo. Seguimos firmes. Seguimos avanzando. Seguimos gobernando espiritualmente. Porque la batalla fue enfrentada. La justicia fue ejecutada. La restitución se manifestó. Y lo que ahora se ve es resultado de lo que el cielo ya había decidido. Y mientras la restitución se manifiesta, no bajamos vigilancia. La consolidamos, no celebramos descuidadamente. Administramos con discernimiento, porque cuando el Señor bendice, nosotros protegemos la bendición. No la exponemos a descuido. Cuando el Señor restaura, nosotros sellamos la restauración. No permitimos grietas nuevas. Cuando el Señor abre puertas, nosotros establecemos límites espirituales alrededor de lo que fue abierto. No toda entrada es acceso libre, es acceso administrado. La bendición no se presume. La restauración no se descuida. La expansión no se improvisa. Declaramos que esta nueva temporada no será vulnerable como la anterior. No repetirá errores pasados. No abrirá puertas innecesarias. Declaramos que esta etapa viene con discernimiento aumentado. Vemos con mayor claridad. Decidimos con mayor madurez. Declaramos que esta expansión viene con cobertura reforzada. Lo que crece también se protege. Si antes aprendimos en medio de la batalla, ahora caminamos con sabiduría adquirida. No repetimos patrones. No ignoramos señales. No subestimamos procesos. Lo que antes fue prueba, ahora es enseñanza convertida en fortaleza. Señor, gracias porque transformaste guerra en crecimiento. No desperdiciaste el conflicto. Lo usaste para formarnos. Gracias porque transformaste oposición en impulso. Lo que intentó frenarnos terminó empujándonos hacia una posición más alta. Gracias porque lo que intentó enterrarnos terminó siendo la presión que nos elevó. Y mientras damos gracias, no es gratitud pasiva, es gratitud consciente. Sabemos lo que ocurrió, sabemos lo que fue confrontado, sabemos lo que fue cancelado y sabemos que tu justicia no deja asuntos inconclusos. Seguimos declarando que ningún intento tardío de sabotaje logra interrumpir lo que ya fue liberado. No hay golpe final inesperado. Ningún comentario negativo logra desestabilizar lo que ya fue afirmado. La identidad restaurada no se sacude con palabras. Ninguna resistencia secundaria logra frenar lo que ya fue activado. Cuando Dios activa, no hay freno válido. Lo que fue decidido en el cielo se manifiesta en la tierra. Lo que fue decretado arriba se confirma abajo. Lo que fue resuelto en lo invisible se establece en lo visible. La temporada cambió. La estructura fue ajustada. La bendición fue asegurada. Y nosotros caminamos conscientes, protegidos, posicionados. Porque cuando Dios transforma batalla en dominio, no deja espacio para retroceso. Y lo que Él comenzó, lo perfecciona. Y así avanzamos, no como quienes dudan del resultado, sino como quienes han visto la intervención divina con sus propios ojos espirituales, no como quienes esperan confirmación, sino como quienes caminan sobre una sentencia ya ejecutada, un territorio marcado, territorio que fue disputado, pero ahora está definido, territorio que fue atacado, pero ahora está asegurado, con restitución en movimiento, no promesa futura, sino proceso activo, no intención, sino manifestación, con honra en proceso. Donde hubo cuestionamiento, ahora hay reconocimiento. Donde hubo intento de humillación, ahora hay levantamiento. Con vigilancia activa. No desde ansiedad, sino desde conciencia. No desde temor, sino desde autoridad madura. El enemigo fue confrontado, no ignorado, no evitado. Confrontado directamente. La raíz fue cortada, no superficialmente debilitada. Cortada desde el origen.
El contrato fue cancelado, sin cláusulas ocultas, sin vigencia residual. El dominio fue establecido, no temporal, no emocional, establecido con firmeza. La restitución fue liberada, y lo que fue liberado no regresa al encierro. Y ahora caminamos no solo como sobrevivientes de una batalla espiritual, sino como vencedores que aprendieron a gobernar en medio de ella. Aprendimos a discernir, aprendimos a declarar con precisión, aprendimos a no reaccionar desde miedo, sino desde autoridad. La batalla no nos definió, nos entrenó, no nos destruyó, nos posicionó. Señor, tú contendiste con los que contendían contra nosotros y peleaste contra los que nos combatían. Y hoy declaramos que tu sentencia fue ejecutada, tu justicia fue establecida y tu poder fue manifestado. No quedó red en pie que pudiera atraparnos nuevamente. No quedó decreto activo que pudiera acusarnos. No quedó altar funcionando que pudiera reclamar derecho. No quedó acusación con voz que pudiera sostenerse frente a tu sangre. Lo que se levantó fue derribado. Lo que insistió fue perseguido. Lo que intentó prevalecer fue desmantelado. Que sean avergonzados y confundidos los que buscaron nuestra caída. No porque deseemos su ruina, sino porque la verdad quedó expuesta. Que retrocedan humillados los que se levantaron sin causa, al reconocer que pelearon contra propósito divino. Que el ángel del Señor los persiga, no para destrucción sin sentido, sino para desactivar toda intención persistente. Que su camino sea oscuro y resbaladizo. Que pierdan estabilidad cada vez que intenten reorganizarse, porque contra nosotros se levantaron sin razón, pero el Dios de los ejércitos se levantó con autoridad. No fue una batalla equilibrada, no fue una lucha incierta, fue oposición humana y espiritual frente a soberanía divina. Ellos planearon, Dios intervino, y la intervención fue definitiva. Y así permanecemos, sin retroceso, sin repetición de ciclos, sin temor al pasado, con dominio firme, con restitución visible, con justicia establecida, porque cuando el Dios de los ejércitos se levanta, ninguna fuerza puede sostenerse frente a él, y nosotros avanzamos bajo esa certeza. Toda brujería fue anulada, no debilitada, no suspendida, anulada completamente, sin efecto residual, sin eco futuro. Toda hechicería fue desactivada. Todo intento de manipulación espiritual perdió conexión. Toda palabra ritualizada perdió poder. Todo espíritu asignado fue expulsado, sin derecho a permanecer, sin autorización para regresar. Toda red fue desmantelada. Cada conexión, cada estructura fracturada. Todo plan fue frustrado. Antes de ejecutarse, antes de consolidarse, antes de tocar destino, la sangre habló, no en susurro, en autoridad. La justicia respondió. No lentamente, con precisión, el cielo intervino. No simbólicamente, de manera decisiva. No caminamos en amenaza, no caminamos en miedo, no caminamos en duda, porque la amenaza fue neutralizada, el miedo fue desplazado, la duda fue reemplazada por convicción. Caminamos en victoria. Victoria consciente, victoria establecida. Caminamos en autoridad respaldada, autoridad activa. Caminamos en dominio, dominio prolongado, dominio legítimo. Si el enemigo intenta recordar el pasado, encuentra cancelación. El acta fue anulada. La acusación fue silenciada. Si intenta acercarse, encuentra fuego. No advertencia. Fuego. Si intenta reorganizarse, encuentra confusión. Sus planes pierden coherencia. Sus intentos pierden dirección. Porque el Señor pelea por nosotros. El Señor nos defiende. El Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestro escudo. No dependemos de nuestra fuerza. Dependemos de su fidelidad. Y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No hoy, no mañana, no en ninguna temporada futura. Ninguna palabra de maldición tendrá efecto, porque la bendición tiene mayor autoridad. Ningún decreto oculto permanecerá activo, porque la luz ya penetró lo profundo. Nuestra casa está sellada, no vulnerable, sellada,
Nuestra mente está protegida, no fragmentada, protegida. Nuestro destino está respaldado, no expuesto, respaldado por el cielo. Nuestro nombre está cubierto por la sangre, no manipulable, no negociable. La guerra fue confrontada, la oposición fue quebrada, la raíz fue arrancada, la victoria fue establecida. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos que lo que el cielo ha decidido, nadie lo revoca, nadie lo altera, nadie lo detiene, nadie lo revoca, nadie lo altera, nadie lo detiene. El Señor contendió, el Señor peleó, el Señor venció, y nosotros permanecemos en esa victoria, no temporalmente, permanentemente. Amén.